Julito, ¿dónde estás? ¿Estás en Comunal, creo, también? Sí, 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 he tenido que alquilar una oficina. Decía Comunal. Sí, sí, sí. ¿Estás ahí, Alejandro, solo? ¿En Comunal? Creo que está únicamente Thalía. Y los otros chicos ya se fueron. Se acaba el año. Sí, se acaba el año. ¿Ya vamos transmitiendo en Facebook? Sí, voy iniciando. Sí, no, porque ya me voy desconectando. Ya listo. 1, 2, 3. Excelente, ya estamos transmitiendo. Bueno, esperemos unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Ok. Más bien ahí sí, si me dejas compartir para ir poniendo la portada del... Sí, claro que sí. Un ratito. A ver.
Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Alejandro Castro, soy director de RTM, Defensa y Crecimiento de Marcas. Bueno, agradezco a todos por estar conectados hoy viernes, justamente para tener este webinar muy importante para todos los emprendedores que nos vienen siguiendo en este ciclo de eventos que tenemos justamente para promover el crecimiento de todos sus negocios, ¿no? Para mí es un placer darte la bienvenida, Julio. Julio es Gracias. director de... Un gusto, Julio. Buenas noches. Julio es socio de Growth Consultores, una consultora relacionada justamente al tema que para hoy estamos acá, tema de crecimiento estratégico de negocios. Bueno, Julio es magíster de Marketing de SAN, Graduate School of Business. Tiene un máster en Marketing Science de SIC Business and Marketing School de España. Es ingeniero industrial de la UPC. Tiene estudios de educación ejecutiva en la Universidad del Pacífico, el PAD y ESAN. Ejecutivo senior en Telefónica del Perú con 8 años de experiencia en telecomunicaciones, responsable de la transformación digital, director de estrategia en emprendimientos personales en entretenimiento y servicios, docente en marketing e investigación de mercados en UTP. Julio, es un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti y sobre lo que se tratará este evento de hoy día. Gracias, Alejandro. Igualmente, un gusto para mí poder compartir un poco de las experiencias que hemos venido desarrollando en Grow Consultores. En breve me voy a presentar. Quisiera dar una referencia inicial de Grow Consultores. Somos una consultora especializada en estrategia para pymes. En eso nos hemos venido desarrollando en los últimos años. Grow Consultores se forma pues como un emprendimiento a partir de que con Marco y Pamela, que son también asociados directores en Grow Consultores, estudiamos la maestría y a partir de ello pues decidimos emprender este, esta pasión que nos junta para poder ayudar a las empresas. Hemos venido apoyando ya a varias empresas en este camino y bueno, ahora justamente con esta serie de webinars que vamos a estar presentando, acá también con RTM en conjunto y bueno, también de nuestro lado con ese ánimo siempre de querer apoyar y aportar con un granito de arena. Bueno, entonces voy a iniciar este seminario. Un gusto a todos los que se están conectando. Como ya me presentó Alejandro con bastante pompa, soy Julio Roca. Y en general, a mí me gusta presentarme con el propósito que me identifica. Antes de continuar, y les voy a agradecer que me puedan confirmar que se pueda ver la pantalla y lo que estoy exponiendo. Sí, sí se ve, Julio. Ok, muchas gracias. Bien, como comentaba, creo firmemente que cada emprendimiento, cada sueño, cada concepto tiene que presentarse desde el propósito y yo realmente actúo en cada instancia de mi vida partiendo del propósito que me inspira, ¿no? Entonces, yo me defino de esta forma, ¿no? Que es ayudar a las personas y empresas a tener éxito a través del trabajo conjunto para definir y desarrollar sus modelos de negocio con un enfoque estratégico. Como verán, es parte también de lo que vengo desarrollando hoy en día a través de estos webinars y a través de las consultorías que brindamos en Grow Consultores. Yo soy director de estrategia de pymes en Grow Consultores. Y bueno, parte de mi formación es que soy ingeniero industrial especializado en marketing y últimamente también en Customer Experience. Tengo varias ocupaciones, de hecho soy una persona muy dinámica. Soy responsable de proyectos transversales de intercanalidad en Telefónica. Trabajo como consultor, tengo emprendimientos, también trabajo como docente. Como verán, tengo varias ocupaciones y justamente poder entrelazarlas me da la oportunidad de poder brindarles una serie de conocimientos, una serie de consejos que puede aportar efectivamente en el desarrollo de sus negocios. Bueno, sin más comenzamos, ya me he presentado y quiero hablar un poquito de cuál es el contexto. Siempre es bueno entender cómo es que nos estamos desarrollando hoy en día.
hoy en día nos estamos desarrollando en un entorno VUCA. ¿Qué es un entorno VUCA? Es algo que, de hecho, hoy por hoy se viene utilizando para describir cuál es el contexto actual en el que las empresas se vienen desarrollando. Y este es, de hecho, un VUCA aumentado. Yo le he aumentado un enfoque adicional, pero vamos en orden. Este entorno VUCA es un entorno volátil, de incertidumbre, un entorno complejo, ambiguo, y como les decía, el factor que yo le he aumentado es la hiperconectividad. Dentro de la volatilidad es que esto se refiere a la velocidad con la que vienen sucediendo los cambios, ¿no? Hace algunos años el e-commerce en el Perú era incipiente y hoy por hoy pues ya empieza a ser una de las principales líneas de ingreso de las empresas, ¿no? Claramente este contexto COVID ha aportado en ello, pero hacia eso apuntábamos, hacia ese camino es el que estábamos recorriendo. Hace unos años, los servicios de conveniencia, los servicios de delivery, las aplicaciones móviles, eran aspectos que solo lo venían desarrollando empresas que estaban enfocados en la tecnología. Hoy por hoy, pues lo vienen desarrollando no solo empresas que están desarrollándose en tecnología, sino que a través de los marketplaces cada vez las empresas pues empiezan a entrar a este entorno de apertura de mercados, que es justamente lo que nos permite todo el ámbito de Internet. Pero también este entorno es de incertidumbre, porque muchos de esos cambios no los podemos llegar a mapear. Fíjense, este 2020 ha estado marcado por el COVID, ¿no? Y no sabemos qué otros fenómenos van a ir sucediendo. Hoy o esta semana, pues se leía que el próximo año empresas como Google, Facebook van a ser demandadas por competencia, ¿no? Y ello va claramente a dar un cambio significativo en cómo se viene desarrollando esta economía digital. Y no sabemos qué más va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, este contexto de incertidumbre es claramente una característica que corresponde a los tiempos en el que vivimos. Este entorno también es complejo, ¿no? Fíjense cómo vamos avanzando con la descripción. Quizás cada época ha tenido cierto grado de complejidad, pero la introducción de nuevos factores, la introducción de nuevas realidades, la introducción de nuevos mercados, de nuevas herramientas, del Internet, ¿no es cierto?, hacen que finalmente el contexto empresarial sea más complejo, ¿no? Ahí habla de multiplicidad de fuerzas, justamente son los factores que van interviniendo, ¿no? Antes, pues, se hablaba de empresa y hablábamos de clientes y empresas que tienen servicios o productos para ofrecer. Y hoy por hoy, pues, no solamente consideramos eso, sino que consideramos el medio ambiente, sino que consideramos el aspecto político, sobre todo en el contexto en el que se desarrollan las empresas peruanas, ¿sí? Y bueno, finalmente, y no casi finalmente, porque como yo les comento, este es un modelo VUCA, pero yo le he aumentado la hiperconectividad que ahora le explico. Este contexto también es ambiguo, ¿no? Además que es volátil, que los cambios son rápidos, además que hay incertidumbre, además que hay muchos factores que han hecho que este entorno sea complejo, también es ambiguo. ¿Y qué significa que este contexto sea ambiguo? Es que hay una distorsión de la realidad. Las redes sociales, el Internet, los accesos a la información cada vez pues no tienen fuentes fidedignas, ¿no es cierto? A veces nos exponemos a contenido que son gatillados por motores como las cookies, ¿no? Que finalmente nos terminan mostrando aspectos que solamente nosotros, o nos muestran información que solo nosotros queremos ver, ¿no es cierto? Y ya no es como antes, que nosotros teníamos que buscar la información a la que queríamos acceder, sino que ahora nos bombardean solamente en nuestro gusto, nos bombardean con información respecto a las noticias que nos gusta consumir, y entonces como que este ambiente termina distorsionando la realidad, ¿no? Hace que cada persona tenga una realidad diferente. Y claramente eso termina generando un conflicto, inclusive conflictos, vamos a decir, sociales, nacionales, que pueden afectar a países, a políticas, ¿no? Pero también a los mercados. Y es lo que tenemos. Como ven, acá claramente el Perú y el mundo en general, pues está viviendo este
este mundo, este entorno VUCA, ¿sí? Pero yo le he aumentado una variable adicional, que es la hiperconectividad. ¿Y por qué la hiperconectividad? Quizás, como comentaba, hay mucha relación de este factor dentro de cada uno de ellos. Y yo creo, pues, que finalmente esta hiperconectividad es la base de este entorno VUCA. Hay una correspondencia directa en los cambios que se han venido dando con la apertura del Internet, ¿no es cierto? Y eso es un pro y es un contra, ¿no? Es un pro en el sentido de que las empresas, pues, ahora logran apalancarse el Internet, en los marketplaces, ponen sus productos y pueden vender no solamente a su localidad, sino al mundo entero, ¿no es cierto? Sino que también esto es algo que puede ser una amenaza, porque así como nosotros nos abrimos al mundo, también el mundo se abre a nuestros mercados y pues esto se termina convirtiendo en una guerra literal entre empresas con cada vez más ofertas sofisticadas, con ofertas cada vez más complejas también y mercados que van aprovechándose de eso para demandar cada vez más también una oferta de servicios más personalizados, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que vivimos y es importante entenderlo para saber cómo es que nosotros lo debemos abordar. Yo veo la audiencia que tenemos, me gusta los participantes que se han inscrito a este seminario, veo participantes de varios rubros, ¿no? Entre el rubro textil, el rubro agrícola, hasta rubro de energía, ¿no? Entonces, yo creo que desde esta perspectiva, todos los rubros están dentro de este entorno y claramente lo que nosotros vamos a recomendar y a proponer en este seminario va a serles de gran ayuda. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos anima a nosotros a mantenernos en el mercado o de entrar a un mercado? Nos anima pues nuestro deseo de progresar, nos anima nuestro entusiasmo por salir adelante y hoy por hoy pues lo que se va dando en el mundo y el Perú pues no es excepción de ello, es la apertura de nuevos emprendimientos. Yo creo que el COVID también es otro de los efectos que ha generado. Muchas personas pues entraron en esta suspensión laboral y han mantenido sus hogares a través de emprendimientos, a través de servicios que se han podido brindar. Entonces, es justamente el contexto en el que herramientas de crecimiento de negocios son relevantes. ¿Y cómo es que un negocio, un emprendimiento debería comenzar? ¿Cuáles son las variables que se deberían considerar para ello? Bueno, yo propongo acá algunas variables que considero son indispensables para cualquier emprendimiento o empresa que inclusive ya esté en marcha, ¿de acuerdo? Es para lanzar productos, es para poder iniciar un emprendimiento, es para comenzar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, imagínense, tenemos una olla y necesitamos ingredientes para comenzar este camino del emprendimiento, de la empresa, ¿de acuerdo? Yo considero que son 4 ingredientes. Uno, inicialmente, es tener una ventaja competitiva, ¿no es cierto? Siempre que nosotros vamos a entablar o vamos a comenzar un negocio, bueno, claramente lo podemos comenzar por simple entusiasmo, ¿no es cierto? Podemos abrir restaurantes, podemos ofrecer servicios de consultoría, podemos introducirnos en cualquiera de los rubros al que podamos tener alcance, pero sí es necesario que nosotros podamos tener una ventaja competitiva y este punto lo vamos a desarrollar más adelante. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ventaja competitiva? Es básicamente tener un recurso escaso, un recurso al que solo nosotros tenemos acceso y que lo vamos a explotar claramente en el emprendimiento que vamos a trabajar. Luego viene el liderazgo, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos implementar nada si no existe liderazgo. ¿Y qué es liderazgo? El liderazgo es la constancia de poder plasmar pues, los planes que nos hemos propuesto en acciones tangibles, ¿de acuerdo? El liderazgo también es conocimiento, el liderazgo es ser referente de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Generalmente los emprendedores conocen muy bien el producto o servicio que están entregando a sus clientes, ¿de acuerdo? El liderazgo también es pasión, el liderazgo es inspirar a quienes vamos a sumarlos pues, en nuestro emprendimiento
con el objetivo de que puedan aportar y que a través pues, de emprendimiento estas personas también puedan conseguir sus propias motivaciones. Y la influencia claramente relacionado con el punto anterior, que hace que justamente nosotros podamos mover tanto a personas, tanto entes empresariales, relaciones estratégicas, al Estado y también influenciar para obtener recursos, ¿no? Porque es súper importante y de hecho son los dos ingredientes que yo también recomiendo para un emprendimiento exitoso, que es el obtener recursos. Y bueno, ¿cómo es que un empresario, un emprendedor inicia un negocio? Pues inicia con los dos ingredientes iniciales, ¿no? Sabe más o menos intuitivamente qué cosa es lo que se puede ofrecer en el mercado y tiene ese entusiasmo y tiene ese conocimiento como para poder accionarlo, pero le falta también recursos, necesita recursos para implementar. No sé, vamos a implementar una fábrica, vamos a desarrollar un nuevo software, una herramienta que vamos a vender a empresas, vamos a invertir en una fábrica de productos, en fin, vamos a tener que nosotros implementar toda esa infraestructura, ¿no es cierto? Inclusive hasta en rubros que trabajan en base al conocimiento, como son consultorías también, necesitan infraestructura, necesitan herramientas, digitales, necesitan CRMs y en fin, ¿no? Tenemos mucho que detallar cuando nosotros hacemos ese checklist de tareas y de requisitos que necesitamos para emprender. Bueno, nosotros los vamos a tener que costear, evidentemente, y los vamos a tener que financiar, ya sea con nuestros propios recursos, ahorros, o ya sea sumando a inversionistas a nuestro modelo de negocio, ¿no? ¿Qué es lo usual? Pues iniciar con inversión propia, buscar apalancamiento de bancos y, bueno, luego ir sumando claramente también a inversionistas y accionistas. Depende de cuál sea el potencial de negocio y qué tanta influencia y qué tanto conocimiento tengamos para ir sumando a personas al proyecto que nos hayamos planteado. Y eso es lo que usualmente una persona regular, un emprendedor, vamos a decir así, con cierto grado de formación, entiende y va a desplegar. Pero hay algo que siempre nos olvidamos, ¿de acuerdo? Son los recursos para posicionar. El posicionamiento es tan importante como los tres recursos anteriores, ¿de acuerdo? Y también es recurso, porque pues posicionar una marca, es decir, dar a conocer un producto, es costoso. Y bueno, por más que pues hoy por hoy tengamos acceso a canales de comunicación que, vamos a decir así, entre comillas, son un poco más económicos, como las redes sociales o el Google, ¿no es cierto? De igual forma requieren un presupuesto y no es poco, ¿de acuerdo? La diferencia es que antes, por ejemplo, los medios masivos pues te requerían un mínimo no sé, pues 10,000, 30,000 soles para invertir y armar una campaña publicitaria. Y hoy por hoy, pues en redes sociales puedes invertir desde 5 soles, 3 soles 50, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Es que tú tienes que invertir más o menos montos similares para poder ir posicionando los negocios que se puedan ir estableciendo. ¿De acuerdo? Este punto es tan fundamental, pero no, casi nunca pues, se llegan a presupuestar en los proyectos que se van a plantear y hace que los negocios finalmente fracasen, ¿no? Podemos tener, como les digo, un recurso escaso, ¿no? Pues tenemos una oportunidad única para emprender. Tenemos toda la motivación, tenemos todo el conocimiento. Nos hemos financiado para hacer y construir nuestra infraestructura, nuestra planta, nuestro software, todo lo que vamos a utilizar. ¿Y qué pasa? No tenemos clientes. Y eso no es algo, ¿cómo les digo? No es algo que vaya a nacer de la nada. Eso se tiene que construir. Y para construirlo, pues se requiere un trabajo constante y mucha inversión, mucha inversión. Y eso es algo que sí quiero especificar y ser bastante incisivo en este tema. Ningún emprendimiento va a poder subsistir si es que si es que no se ocupa en posicionar esa marca, ese concepto que va a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, este tema es muy importante. Y esto es como en general, hoy por hoy y antes también, pues se establecían los negocios, ¿no es cierto? Ustedes pueden decir claramente, oye, pero respecto al entorno VUCA, ¿cuál es el nuevo entorno o cómo es que nosotros deberíamos abordar esto? Si es que esto que nos están comentando es lo mismo que se realizaba años atrás también. Pues hay una diferencia, ¿de acuerdo? Es que
en el siglo XX, ¿de acuerdo? Las empresas, pues las que tenían mayores recursos, cada vez se hacían más ricas y más ricas porque tenían los recursos claramente para seguir invirtiendo en su infraestructura y seguir posicionándose, ¿no es cierto? Y los pequeños negocios, pues, no tenían muchas palancas como para poder llegar a los mercados, ¿de acuerdo? No había internet, no había, a lo más, pues existían una serie de ferias, a lo más existían pues la posibilidad de contratar comercios para la distribución de recursos, poder invertir en fuerzas comerciales, ¿no? Que puedan impulsar nuestros productos en el entorno geográfico que se haya definido. Pero hoy por hoy la situación ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Ha cambiado por nuevos factores que se están introduciendo en el mercado, que justamente son parte de este entorno VUCA, como por ejemplo esta revolución de la conveniencia. Ojo, estos factores parten de las necesidades de los clientes que se han ido de alguna forma creciendo a través del crecimiento también de la economía digital. ¿De acuerdo? Cada vez los consumidores han ido cambiando este perfil de consumo a raíz pues de los cambios que se han ido dando en la evolución que nosotros estamos, ¿no? Se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, estamos viviendo la cuarta revolución industrial y justamente estos aspectos son factores que son parte de la revolución industrial, como por ejemplo, como comentaba, esta revolución de la conveniencia, que es básicamente el deseo de poder tener los productos y servicios más al alcance nuestro, ¿no? No solamente, pues acá pongo el ejemplo de un tambo, que es básicamente un canal, vamos a decir, moderno, pues casi a la puerta o en la esquina de nuestras casas, ¿no? Sino también este es el efecto que nos genera empresas como Netflix, ¿no es cierto? Que nos lleva que atiende esta necesidad del ocio, de la distracción en nuestros mismos hogares, ¿no es cierto? Podría darse el caso en que el cine pues esté siendo o Netflix esté siendo una competencia para Netflix, perdón, el Netflix está siendo una competencia para los cines, ¿no? Es algo que se debería evaluar para poder justamente entender cómo es que estos perfiles están cambiando y cómo esta revolución de la conveniencia están afectando a las empresas. Claramente, los emprendedores deben entender esto como para poder tangibilizarlo en ofertas que sean correspondientes a esta necesidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más está sucediendo? Las empresas se están digitalizando, los servicios cada vez son más, están en la palma de nuestra mano. En nuestro celular tenemos la banca, en nuestras manos tenemos los servicios de telecomunicaciones, en nuestras manos tenemos los servicios de medicina con la telemedicina y demás. Todo se está confluyendo en los servicios digitales, en las aplicaciones móviles finalmente, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? También estamos entrando en un entorno de publicidad digital, en la atención digital también, ¿no es cierto? Y esto creo que es uno de los grandes beneficios que este contexto digital trae para las pequeñas empresas y las medianas también, ¿de acuerdo? Que es el hecho de tener acceso a canales de comunicación que, como les digo, son bastante flexibles y además bastante mesurables, ¿no es cierto? Nos da la oportunidad de poder controlar nuestra inversión y hacerla cada vez más eficiente, ¿de acuerdo? Y también nuevos modelos de negocio basados en tipos de economía que pues vienen siendo tendencia a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo la economía por tarea o la economía colaborativa, ¿no? Claramente estas tendencias, estos cambios que se vienen dando en la sociedad, pues generan oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Que las empresas, las pymes sobre todo, pues tienen la oportunidad de aprovechar, de cosechar, porque da la coincidencia de que las pymes, pues al ser operaciones un poco más pequeñas, ¿de acuerdo? A diferencia de las grandes corporaciones, tienen mayor cercanía con los clientes y las audiencias, ¿de acuerdo? Entonces, esta serie de cambios que se viene dando en la sociedad tienen que ser aprovechadas por las pymes
porque tienen una ventaja. Como les decía, esta ventaja es claramente en que tienen mayor cercanía con las audiencias, mayor cercanía con sus clientes. Entonces, hay un punto a aprovechar. Y esto cambia el contexto, ¿no es cierto? Hoy por hoy podríamos decir que hay una democratización de las pymes, ¿no? Y ahora pues vemos que estos colectivos empresariales, que son claramente también colaborativos, pues unidos, representan economías más grandes que las grandes corporaciones que hoy por hoy subsisten, pero pues hay cierta tendencia a que esto cada vez vaya poco a poco yéndose a mercados más personalizados. Las grandes corporaciones tienen esa falencia, no pueden llegar a atender con tanta precisión a los mercados que cada vez requieren y demandan mayor personalización. ¿De acuerdo? Entonces, hay un punto muy importante para aquellos que, pues, que quieran iniciar sus emprendimientos y pues esto es claramente un ánimo que se les da, que hoy por hoy pues estamos viviendo esta democratización de las pymes. Hoy por hoy tenemos acceso a una serie de recursos que nos permite pues ser más óptimos, ¿no es cierto? Hay una serie de herramientas digitales que nos brindan eficiencia, nos brindan productividad, nos brindan acceso a clientes y pues claramente hay que explorarlos para ver cuál es la que mejor se adapta a las necesidades empresariales que tenemos con el objetivo de poder configurar nuestros productos y servicios y de esta forma ofrecer las ofertas personalizadas que los clientes están demandando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a desarrollar esta estrategia? ¿De acuerdo? Vamos a partir de de un factor muy importante que caracteriza a los empresarios exitosos. ¿De acuerdo? Los empresarios exitosos siempre están en la primera línea. ¿De acuerdo? Los empresarios exitosos son los que están frente, por ejemplo, si hablamos de un restaurante, son los que están dando la bienvenida a los clientes para conocerlos, ¿no es cierto? Hace unas semanas fui al restaurante de Astrid y Gastón, y Astrid pues da la bienvenida, se acerca mesa a mesa para conocer a sus clientes, para conocer las opiniones, para dar esa afinidad. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, estos empresarios exitosos siempre están en la primera línea. ¿De acuerdo? Son los que conocen claramente cómo funciona de arriba a abajo el negocio. No es una diferencia del empresario que pues intenta implementar una operación y quiere sentarse desde una oficina y ver cómo va funcionando. Eso regularmente genera quiebres porque no es sensible a la realidad que pasan sus clientes y también los colaboradores. ¿De acuerdo? Bueno, acá, como comentaba, conocen su negocio y eso hace que tengan un enfoque operativo que está muy bien, porque justamente eso es lo que les permite, pues, conocer el negocio de arriba abajo. Tener ese enfoque operativo es manejar y maniobrar el negocio, maniobrar esa máquina que se ha construido como negocio de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Y también esto es un factor importante, hacen que los planes se hagan realidad. El hecho que el jefe, el emprendedor, pues esté parado en la primera línea, motiva y genera de que pues los trabajadores pues trabajen con ese impulso, trabajen con la admiración que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un factor principal que nosotros debemos considerar para los emprendimientos en una primera instancia y sobre todo para las pymes. La configuración de las corporaciones es un poco diferente, pero va en cierta línea hacia este mismo camino, ¿de acuerdo? En principio, nosotros entendamos esto. Los empresarios exitosos están en la primera línea y en eso debemos enfocarnos cuando decidamos realizar o implementar nuestros emprendimientos. Y vamos a profundizar un poquito en el entendimiento de cómo gestiona este emprendedor, ¿de acuerdo? Este emprendedor tiene un enfoque intuitivo, ¿de acuerdo? Este emprendedor, este empresario, tiene un enfoque intuitivo, un enfoque bastante pegado al día a día, es un enfoque táctico también, es un enfoque que puede llegar a resolver los problemas con bastante agilidad, ¿no es cierto? No requiere de mucha planificación, es más, son reacios a la planificación. Cuando tú vas a un empresario y le quieres contar todo un plan, pues usualmente lo llegan a rechazar, ¿no? Entonces, eso es algo que
que también termina dando una agilidad, ¿no? Dando un enfoque de personalización también en las empresas. ¿De acuerdo? Ese es el perfil o ese es el estilo de liderazgo o el estilo de gerencia que utilizan los emprendedores usualmente en los emprendimientos que puedan estar manejando. ¿De acuerdo? Pero hay otro enfoque, es el enfoque de la planificación estratégica, que de hecho es lo más gracioso, es lo que más se enseñan en las universidades, pero es el enfoque que menos uso práctico ha venido teniendo. Ojo, no estoy diciendo que la planificación estratégica sea en vano, sino que la planificación estratégica termina siendo un requisito, una actividad administrativa o burocrática que finalmente no tienen una funcionalidad real, ¿de acuerdo? Es importante, sin embargo, que sí este enfoque de intuición estratégica se complemente con la planificación estratégica para poder abordar ordenadamente el crecimiento de las empresas, ¿de acuerdo? No solamente es necesario esa intuición estratégica, que es lo que el emprendedor pues ha desarrollado con su experiencia y su conocimiento, sino que también es importante la planificación estratégica y es necesario entrenar ambos enfoques de gestión para que los emprendedores pues tengan por un lado esa agilidad para tomar decisiones enfocados en su conocimiento y su experiencia y también tengan la posibilidad de basarse en un plan ordenado que los ayude a organizar el cumplimiento de sus objetivos. Ambos enfoques son necesarios en los empresarios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo crucial que los emprendedores deben tener en consideración. No solamente es basarse en su intuición, sino que también es necesario esquematizar, por lo menos definir objetivos para saber hacia dónde estamos trabajando o hacia dónde estamos yendo. ¿De acuerdo? Denme un momentito, por favor. Disculpen, disculpen, solo que pues ya comenzó el verano claramente y me habían apagado el aire acondicionado y estaba que me sofocaba. Disculpen. Bueno, como les comentaba, ambos enfoques de gestión son importantes, ¿de acuerdo? Por un lado, el hecho de poder perfeccionar esa intuición es necesaria, ¿no? ¿Y cómo la perfeccionamos? A través de la misma experiencia que nosotros tenemos, eso ya es algo inherente a los diferentes contextos a los que nos exponemos. Y, y el conocimiento, que es básicamente qué tanto exposición a nuevas herramientas nosotros tenemos en el día a día, ¿de acuerdo? Por eso es siempre importante que los emprendedores pues estén constantemente investigando, estén constantemente ingresando a cursos, aprendiendo de diferentes cosas, cada aspecto es importante pues eso nos va a ayudar pues a ir perfeccionando la intuición estratégica. Y del lado de la planificación estratégica, es necesario que nosotros nos sentemos y tengamos un espacio de reflexión, tengamos un espacio para definir nuestros objetivos. Y generalmente cuando nosotros pues emprendemos un proyecto de pyme, un proyecto de emprendimiento, estos objetivos van a estar muy relacionados a nuestros propios objetivos, es decir, a los objetivos personales. Entonces, una recomendación que también les doy es que puedan sintonizar tantos esos objetivos empresariales con los objetivos personales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder
hacer que esa motivación, ese entusiasmo que nace pues, de los objetivos personales pueda empujar también a los objetivos empresariales. ¿De acuerdo? Eso es algo que usualmente pues yo de hecho lo realizo y me funciona bastante bien para poder abordar los diferentes contextos que como hemos visto en el entorno VUCA son bastante complejos. A veces pues los planes que teníamos no salen como se esperaban, ¿no? Y eso es algo del día a día y hay que tener bastante correa, hay que tener bastante preparación mental y, como les digo, bastante motivación para poder abordar ese día a día. Bien, entonces, ¿cómo ya vamos aterrizando un poquito ya en aspectos más de configuración de negocio? ¿Cómo nosotros podríamos ir configurando una estrategia que sea consistente, ¿no? Ya hemos visto aspectos macro, ¿no es cierto? Hemos visto ingredientes que se requieren para que los emprendedores puedan ir preparando, ¿no es cierto? Tanto identificar una ventaja competitiva, ir formándose en ese liderazgo, ir identificando fuentes de recursos para poder ir construyendo lo que vayamos a implementar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Como veníamos comentando, esta democratización de las pymes origina que las empresas pues tengan mucha competencia, ¿no es cierto? Nosotros identificamos una necesidad, configuramos una propuesta de valor y pues nos damos cuenta que en el mercado ya hay varias empresas que ya lo vienen haciendo, inclusive con años de antelación. Eso es bastante usual. Y eso es un factor que en general, pues a quienes emprenden y indagan previamente, se van a dar cuenta que casi todo está inventado, ¿no? Y esto genera un problema porque el mercado y los clientes están expuestos a tanta oferta que ya uno no sabe qué elegir, uno no sabe por qué empresa finalmente tomar la decisión para contratar servicios o comprar sus productos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy la diferenciación cobra un papel súper relevante, ¿no? Quizás en un entorno que no sea tan competitivo, la diferenciación pues no es tan necesaria, ¿no es cierto? Si yo tengo pues un negocio, una clínica, un restaurante, ¿no es cierto? Y soy el único, pues no necesito tanta diferenciación. Bueno, soy el único y voy a funcionar. Pero en un mercado como en el que estamos nosotros trabajando, la diferenciación se hace muy relevante, ¿de acuerdo? Porque tenemos, ya no solo competimos con las empresas locales, ¿no? Sino que competimos con las empresas que están en el mundo en general, ¿de acuerdo? Esto es, como les decía, un mercado ya globalizado, hiperconectado. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de diferenciarlo. Pero la diferenciación no es simplemente escoger un factor que nosotros creamos, que nosotros pues nos inventemos por último, ¿no es cierto? La diferenciación no es así y usualmente los empresarios lo realizan de esa forma. Acuérdense, el empresario, el exitoso sobre todo, tiene un enfoque operativo, tiene un enfoque funcional y a ese producto, a ese servicio, pues lo va a cargar con una serie de funciones, lo va a mejorar y eso no está mal. Sin embargo, el hecho de que un producto, un servicio se sofistique, mejore, no quiere decir de que pues este va a terminar calando en las necesidades de los clientes, porque los clientes tienen necesidades puntuales, ¿de acuerdo? Y esa oferta que nosotros vayamos a brindarles tiene que estar compuesta por esa diferenciación y esa diferenciación tiene que estar basada en una posición ventajosa. ¿Qué es una posición ventajosa? Una posición ventajosa es un recurso escaso, es algo a lo que nosotros solamente podamos tener acceso. Claramente hoy por hoy todo es replicable, claramente hoy por hoy todo es copiable, pero tenemos que identificar donde nosotros podríamos tener cierta oportunidad de tener una posición o un recurso ventajoso, ¿no? Hoy por hoy, lo que yo veo como una tendencia es que las empresas, las pymes, que de hecho están teniendo cada vez más éxito, tienen
una propuesta focalizada, tienen una propuesta regionalizada. Es decir, las necesidades más demandadas, ¿no? Las necesidades en donde se origina, de hecho, más valor, es decir, donde las personas están dispuestas a gastar más, por así decirlo, ya casi todas están copadas, ya casi todas están atendidas por grandes corporaciones o empresas que están en constante crecimiento, ¿de acuerdo? Y estas empresas, como les comentaba, tienen una característica y es que tienen un alcance, tienen una operación bastante extendida y por lo tanto no tienen un enfoque en mercados particulares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia que podría darle esa posición ventajosa a las MIPES? Es justamente el conocimiento del mercado regional, del mercado local, ¿de acuerdo? La pyme o el emprendedor que elige tener un negocio y en principio de alguna forma lo configura como algo genérico, como para todo el mundo, ¿no es cierto? Es ahí cuando se empieza a generar ciertos quiebres. La sugerencia que yo les doy es que puedan llevar sus productos a entornos un poco más regionales. En eso, pues las tendencias se están dando y los negocios de pymes están replicando ofertas que las grandes corporaciones no podrían personalizar en mercados particulares. ¿De acuerdo? Eso es algo como un ejemplo que les brindo para encontrar justamente esa posición ventajosa. ¿De acuerdo? Hay más, ¿de acuerdo? Hay otras posiciones ventajosas, como por ejemplo haber desarrollado un código de software bastante funcional, ¿no? Que atienda a cierta demanda en particular o a cierta necesidad en particular. También pueden enfocarse en un equipo de trabajo. Los equipos de trabajo son fundamentales para poder configurar productos, ¿no? Y ello hace que te diferencies quizás por la eficiencia, es decir, teniendo la posibilidad de brindar productos más económicos, porque tu equipo de trabajo o tu operación en general pues está tan afinada que es bastante económica también y hay más. Pero lo que yo les recomiendo como algo de tendencia es que vayan enfocando los negocios en mercados particulares. Traten de llevar y regionalizar y focalizar sus ofertas a ese tipo de segmentos que usualmente son segmentos geográficos, pero pues también pueden ser segmentos que estén configurados a través de variables más demográficas o más psicográficas, como de momentos de consumo, perfiles de consumo, ¿no es cierto? Pero eso es un poco más sofisticado y requiere más análisis y requiere, de hecho, también mayores recursos como para poder hacer que eso vaya funcionando. ¿De acuerdo? Pero el primer punto, ya para tenerlo en la agenda, es identificar ese recurso ventajoso. Ojo, que el recurso ventajoso no es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva se configura a raíz de la posición ventajosa. La posición ventajosa es un recurso, una situación, un entorno a la que solo nosotros como emprendedores tenemos acceso. Como les decía, puede ser un equipo de trabajo y demás. Ya les puse ahí los ejemplos que ustedes podrían utilizar. ¿De acuerdo? A través de ese recurso ventajoso es que nosotros vamos a configurar la ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva, y ahí es otra incidencia que yo suelo revisar cuando evalúo modelos de negocio, es que la ventaja competitiva no está amarrada a atributos diferenciadores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hablar de un rubro que viene creciendo hoy por hoy, que es el rubro del delivery, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los atributos básicos del delivery, por ejemplo? Los atributos básicos del delivery, lo que todo el mundo demanda cuando solicita un delivery, es la rapidez. Hoy por hoy, en contexto COVID, también es la seguridad, la salubridad también. Y bueno, vamos a poner esos dos atributos de servicio como atributos básicos. ¿Y cuáles entonces son los atributos diferenciadores? Pues los atributos diferenciadores van de la mano con ofertas personalizadas, ¿no? Quizás un atributo diferenciador sea un aplicativo bastante consistente que te permita de alguna forma cierta membresía. Un atributo diferenciador puede ser que a través de ese delivery se comercialicen productos premium o productos particulares,
¿de acuerdo? Pero ¿qué es en lo que se han basado la mayoría de empresas que pues han surgido en este entorno COVID y en los que han tratado de diferenciarse? Es en la rapidez. Pero no te puedes diferenciar en un atributo en el que todos deben cumplir con un mismo estándar, ¿no es cierto? Y eso es lo que usualmente les sucede a las empresas. Terminan diferenciándose o tratando de diferenciarse, porque finalmente nunca lo van a lograr, porque de hecho también ya hay operaciones de empresas grandes que finalmente se han basado en ese atributo como para poder construir toda su operación. Lo que correspondería a las pequeñas empresas es diferenciarse o construir esa ventaja competitiva, perdón, en la diferenciación. Por ejemplo, ¿no? En este entorno del delivery, como comentaba, quizás no todos los deliveries tengan acceso a productos premium o a productos que sean, vamos a decir, de consumo en cierto rango de tiempo. Entonces, la ventaja competitiva tendría que ir amarrado a obtener justamente esa ventaja o ese recurso diferenciador y potenciarlo como ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Entonces, es imprescindible que nosotros como emprendedores identifiquemos ese atributo diferenciador y hagamos que converse con nuestra ventaja competitiva, porque ese va a ser finalmente la fórmula con la que nosotros vamos a configurar nuestro posicionamiento. Y una vez que nosotros tengamos nuestro posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del delivery puede ser el delivery de los productos primarios, el delivery de frutas orgánicas, por ejemplo, ¿no es cierto? El delivery de frutas orgánicas para el distrito de Magdalena, el delivery de frutas orgánicas para el distrito de Surco. Se dan cuenta, ya son ofertas más personalizadas y eso justamente ya configura una idea de posicionamiento. Y el posicionamiento es lo que realmente nos va a permitir iniciar ese crecimiento tan esperado que pues sea correspondiente con las ventas que se hayan estimado. Y una vez que nosotros hayamos puesto ese enfoque del posicionamiento, el tercer paso es comunicar, comunicar, comunicar. Como les había hablado en un inicio, no solamente nosotros requerimos de recursos para implementar una operación, sino que también requerimos de recursos para comunicar, ¿de acuerdo? La comunicación es sumamente relevante para dar a conocer nuestros servicios. Y hoy por hoy, los diferentes canales digitales nos ofrecen una serie de oportunidades en las que podemos ser eficientes en ello. Quizás ya no tenemos que invertir sumas extraordinarias de dinero, sino ir en un perfil de crecimiento paulatino, ¿no es cierto? No invertir todo en una jugada, sino ir invirtiendo, ir aprendiendo y ir construyendo ese crecimiento, pero siempre a través de una comunicación, a través de publicidad en general, que nos permita hacer que nuestro concepto, ese concepto que se ha configurado a través de nuestros atributos diferenciadores y nuestra ventaja competitiva, pueda darse a conocer a las diferentes audiencias. ¿De acuerdo? Y bueno, acá como resumen, estos tres pasos son importantes, son pasos que pueden considerarse como bastante sencillos, ¿de acuerdo? Pasos inclusive intuitivos, pero usualmente las empresas tienen una serie de errores en terminar de aterrizar y de configurar estos diferentes atributos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero? Identifiquen cuál es ese recurso ventajoso, ¿de acuerdo? Identifíquenlo, tienen que identificarlo. Si no lo encuentran, dense espacio para seguir reflexionando. Eso es algo crucial para poder hacer que los negocios puedan crecer. Una vez que tengan ese recurso ventajoso, construyan esa ventaja competitiva a través de un concepto diferenciador, ¿de acuerdo? Ambos puntos tienen que ir de la mano, porque en base a eso vamos a configurar esta definición estratégica del posicionamiento. ¿Qué posición yo quiero ser en la mente de mis consumidores? ¿De acuerdo? Y ello va a generar de que generalmente, ¿qué es lo que pasa con las personas? ¿No es cierto? Dentro de la mente de las personas, si es que uno le habla de delivery, claramente se le viene a la cabeza, en Lima por lo menos,
Rappi o Globo, ¿no es cierto? Y bueno, en tercer, cuarto lugar está Uber Eats y otras marcas. Pero estas marcas están justamente posicionadas en mercados más genéricos. Si nosotros queremos tener un espacio de posicionamiento, tenemos que ver en dónde podríamos coincidir y con qué oferta diferenciadora podríamos ser relevantes para el público. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ese enfoque personalizado es lo que nos va a dar la oportunidad de poder ingresar a mercados que finalmente terminen dándole sentido a los productos o servicios que nosotros brindamos. Y finalmente, la comunicación. La comunicación, comunicación, comunicación. Y como reflexión final, hay dos enfoques de comunicación, ¿de acuerdo? A nivel digital. Está el enfoque push y está el enfoque pull. El enfoque push es básicamente ingresar a redes sociales como Facebook, por ejemplo, y mandar nuestra comunicación. Comunicación obviamente tiene que ser una comunicación adecuada, relevante para el público, porque con tanta comunicación que se dan por las redes sociales, se activa en las personas lo que se llama la atención selectiva y termina de alguna forma filtrando comunicaciones que sean o tengan un perfil de spam, comunicación muy comercial, ¿no? Tenemos que construir comunicación relevante para abordar esa estrategia push, es decir, ir persiguiendo al público con comunicación que le sea relevante, ¿de acuerdo? Ir detrás del público, eso es presionar, ¿no es cierto? Es la estrategia push. Y por otro lado tenemos la estrategia pull, que es más o menos como configurar una tela de araña, ¿no es cierto? Construimos una tela de araña y esperamos a ver quién puede caer, ¿no? Y eso es básicamente una estrategia que corresponde a herramientas como Google, ¿no es cierto? Cuando un cliente, pues, tiene una necesidad, lo que llama Google es el Zero Moment of Truth, básicamente va a Google y busca ese producto que pueda atender a esa necesidad y posiblemente encuentre tanto publicidad, que es lo que generalmente está priorizado, y algunas páginas que están posicionadas por estrategias de SEO y demás. ¿De acuerdo? Pero eso es una estrategia, también es una estrategia diferente. Piensen en cuál estrategia corresponde a los negocios que ustedes van a desarrollar. Mi sugerencia es que cuando ustedes comienzan un negocio, ¿de acuerdo? Tienen que presionar, ¿de acuerdo? Una vez que presionan, una vez que son algo relevantes, el segundo paso que pueden brindar es justamente configurar esa estrategia pull, es decir, ya configurar esa tela araña, es posicionarse en los buscadores para que cuando la gente pues busque el servicio o producto que está requiriendo, ustedes puedan aparecer. ¿De acuerdo? Y ojo, con ello, al hablar de comunicación únicamente digital, no estoy dejando de lado la comunicación por medios tradicionales, como por ejemplo diarios, revistas, TV, ¿no es cierto? Como les decía, las ofertas regionales también tienen esa oportunidad. Los mercados regionalizados tienen acceso a sus propios canales de comunicación vamos a decir, masivos, ¿no? Tienen sus propios diarios, tienen sus propios canales de televisión y usualmente estos diarios, canales de televisión, revistas y demás son más económicos que las cadenas de televisión que tienen alcances nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es una oportunidad para comunicar. ¿Por qué? Porque generalmente la comunicación que se brindan por canales masivos masivos tradicionales, porque los digitales también son masivos, ¿no? Los canales tradicionales genera un ámbito de confianza, es decir, quien está anunciando en la televisión generalmente es una empresa, o así pues lo interpreta las audiencias, como una empresa consolidada, como una empresa que tiene algo bueno que ofrecer. Y pues armar un mix entre ambas, ¿no? Hacer rebote de lo que se esté comunicando por medios masivos en las redes sociales. Eso genera inclusive muchísimo más audiencia y muchísimo más credibilidad, que es lo que necesitan los emprendimientos o marcas para establecerse en los mercados, ¿no? Eso usualmente se ha construido en las pymes. Desde mi experiencia, no. Hay muchas pymes que de hecho se quedan solamente hasta la fase de implementación, pero en la fase de posicionamiento y comunicación pues
pues les ha faltado recursos o no lo han entendido y no lo han hecho, pero es lo que usualmente pasa. Entonces ahí pues hay una gran oportunidad para que pymes pues configuren estas estrategias a partir de un correcto posicionamiento que se base en una ventaja competitiva y en base a una diferenciación y realizar y desplegar este tipo de estrategias de comunicación que finalmente va a terminar siendo algo de éxito porque va a llegar a fidelizar a las audiencias, que es lo que se pretende con los emprendimientos. Y bien, eso es todo. Creo que estoy en el tiempo. No sé si Alejandro ahí, sí, estoy en el tiempo. Veo que son 7:30. Creo que me he pasado un poquito porque había una ronda de preguntas de 15 minutos, así que igual no sé si es que con la venia de Alejandro podemos entrar a ese espacio. Sí, Julio, claro que sí. Veamos, a ver, un ratito. En todo caso, mientras Andrea nos ayuda con identificando si por ahí han habido algunas preguntas. Muy interesante, Julio. Te agradezco nuevamente por tu participación en este evento junto a Growth. Y bueno, lo que más me llamó la atención, una de las cosas que más saltó a la vista para mí, es el tema de la intuición estratégica, ¿no? Como tú bien dijiste, en las universidades o escuelas de posgrado enseñan mucho planificación estratégica, ¿no? Y la parte de la intuición se deja de forma relegada, ¿no? Un poco como, hasta inclusive se puede evaluar un poco, ¿no? Porque no es muy medible, digamos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista o desde lo que yo conozco, ¿no? Pero el hecho que tú lo traigas nuevamente a escenario y le des la oportunidad de ser un elemento importante e igual de relevante que la planificación estratégica me parece muy, muy interesante y creo yo que para las personas que nos están escuchando ahora va a generar bastante valor, ¿no? Más que todo en la experiencia que un empresario ha podido ir madurando a lo largo del tiempo y juntar eso con el tema estratégico más que con la planificación, creo que es un paquete bastante potente, ¿no? Sí, de hecho que sí. De hecho, en el estudio de la estrategia, antes se estudiaban ambas líneas, ¿no? Tanto la intuición, que era un enfoque de estrategia más del momento, versus la planificación estratégica, que es de alguna forma, por lo que de alguna forma se considera un poco más entendible, más ordenado, es lo que se desarrolla como materias en las diferentes universidades. Pero en el día a día nos damos cuenta de que la planificación estratégica pues, es importante, sí, pero generalmente eh, los rumbos que se van tomando en el día a día de una empresa a veces no corresponden tanto, y diría yo muchas veces no corresponden tanto con la planificación estratégica. Si tú, después de haber terminado una implementación, volteas y ves tus pasos, vas a darte cuenta de que has tenido que realizar muchos cambios, ¿no? Y eso es lo que sustenta justamente la intuición estratégica, es tener esa facilidad de improvisar, ¿no? Ojo, no quiero decir que la improvisación sea algo este, malinterpretado, ¿no? O sea, para improvisar tienes que prepararte inclusive, ¿no? No es fácil, no es fácil. Y ese es el día a día de los empresarios. Y eso es algo que nos enseñan muchas veces, ¿no? Es algo que se tiene que explorar. Sí, totalmente de acuerdo, Julio. Andrea me dice que por el momento no tenemos preguntas, pero en todo caso, si estás de acuerdo, yo por mi lado sí tengo algunos comentarios, ¿no? Que me parecieron muy Sí. interesantes de tu exposición. Más que todo, este enfoque operativo, ¿no? Que es bastante importante para ir afinando la propuesta de valor de una manera más aterrizada en tu producto, ¿no? Y lo Sí. cierto es que probablemente muchos empresarios, y de hecho aprovechamos justamente estos momentos para conversar de esto y puedan unirse también a la conversación, es que
probablemente está en una parte tan, digamos que, tan en la parte del vértice de la pirámide, digamos que pierden justamente ese enfoque de los procesos, de las operaciones, que creo yo que finalmente el consumidor lo siente, ¿no? Y lo siente justamente en el producto final, en el cómo llega a él, o inclusive un servicio postventa, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante también que me pareció de tu exposición, y no sé si te gustaría un poco ahondar en eso. Sí, claro. Eh, lo que he visto en diferentes mercados es que cuando un negocio empieza a tener prosperidad, el emprendedor, ¿de acuerdo? Está enfocado en la cadena de valor, ¿no? Y ahí pues hay que entender, hay que empezar a entender qué es una cadena de valor, ¿no? Yo la cadena de valor la describo y me restringo porque hay cadenas de valor a nivel intraempresarial como cadenas de valor externas, cadenas de valor de la industria. La cadena de valor interna es el motor de trabajo, ¿no? Es el motor, es la máquina que va a dar a funcionar las operaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, brindamos el servicio de consultoría a un servicio, ¿de acuerdo? En el que el emprendedor era quien configuraba la pauta publicitaria, ¿no? Y la hacía de una forma que de alguna forma, pues a la teoría, a los conceptos, era algo que no estaba tan bien. Pero resulta que a él le resultaba, ¿no? Y él discutía, ¿no? Él conocía muy bien cómo trabajar esto y justamente era su factor crítico, porque gracias a ese entendimiento, gracias a esa configuración que él mismo hacía, tenía o tiene, de hecho, muchísimos clientes, ¿no? Y va y se salta reglas de marketing, se salta reglas que una persona formada en marketing pues puede discutir, pero lo que finalmente interesa en ese caso son los resultados. Él tiene muy buenos resultados. Claramente, si es que podría utilizar herramientas, podría ser más eficiente, yo creo que sí, pero así como Estado, ha hecho que ese motor pueda funcionar. Esa cadena de valor, por ejemplo, comienza desde un enfoque publicitario. ¿Todas las cadenas de valor comienzan desde un enfoque publicitario? No. Hay cadenas de valor que comienzan en un enfoque comercial, con una fuerza comercial. Hay cadenas de valor que tienen un enfoque más por ejemplo, en PR, en relaciones públicas, ¿no? Que puede ser que tenga un enfoque publicitario, pero ya no tan masivo, ¿no? En cambio, hay otras cadenas de valor que se enfocan en las operaciones logísticas. Entonces, cada empresa tiene que identificar cuál es su cadena de valor y el factor de éxito es que el emprendedor intuitivamente lo conozca y lo pueda desarrollar y lo pueda potenciar. Eso para mí es uno de los factores más importantes de éxito en las empresas. Excelente, Julio, muy, muy interesante. Justamente tenemos acá un comentario o una pregunta. Ujú. ¿Qué recomendaciones harías a las pymes que no tienen establecido una estrategia y quieren incrementar sus ventas, ¿no? Parece ser que serían una recomendación más que todo concreta, ¿no? Aterrizada. Ok, ok, yo le tengo, así en general, bueno, la pregunta es muy general y la respuesta va a tener que ser general también, pero sí hay respuesta, ¿no? A los marqueteros nos caracteriza siempre el depende, ¿no? Depende, ¿no? Pero sí, o sea, hay que atrevernos a dar sugerencias que puedan aportar, ¿de acuerdo? Y ser valientes en dar un punto de opinión. Mi opinión para que una empresa empiece a crecer ventas es, uno, identificar ese posicionamiento que se va a basar en su criterio de diferenciación y esa ventaja competitiva, que asimismo está basada en un elemento, en un recurso escaso, que solo la empresa o el emprendedor tiene acceso. Eso es lo primero que se tiene que interiorizar, entender, y ello se tiene que plasmar en publicidad y comunicarlo. Una comunicación que sea relevante al público, a la audiencia, funciona.
no hay forma por la cual no pueda funcionar. Si es que una oferta de valor se ha configurado con una base de cliente, se ha escuchado al cliente y se ha configurado una oferta diferenciadora para el cliente, hay pocas razones para que no funcionen. Claramente hay excepciones, ¿no? Pero hay pocas razones para que no funcione. Debería funcionar, ¿no? Esa sería mi recomendación para empezar a accionar ventas, ¿no? Y también tener un enfoque de comunicación comercial, ¿no? Hay comunicación y comunicación, ¿no? Ahí hay que hacer todo un estudio en qué fase se tiene que comunicar, ¿no? Quizás está la empresa nadie la conoce y claramente tiene que entrar en una fase de reconocimiento, ¿no? Pero si ya la empresa es conocida, está implementando un nuevo servicio, un nuevo producto dentro de su catálogo de productos, ¿no? Su comunicación tiene que ser más relacionada a la venta, ¿no? Comunicar promociones, comunicar incentivos para que pueda accionarse ese tipo de comportamiento en el público. Sí, totalmente. Bueno, me dice que por el momento no tenemos más preguntas, Julio. Ok, Sí, bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo. Ha sido muy provechoso todo el seminario, toda tu charla. De hecho, luego vamos a poner a disposición este video para toda nuestra comunidad, que seguramente a partir de eso van a tener muchas preguntas, comentarios y dado el momento, obviamente te los vamos a compartir. claro. Eh, y bueno, nuevamente les felicito a ti y a Growth Consultores justamente por este enfoque basado en las pymes, ¿no? Es algo que creo yo que es bastante necesario para en realidad la gran parte de las empresas peruanas, que son justamente pequeñas y medianas empresas que necesitan este enfoque estratégico, ¿no? Que creo yo que seguramente ustedes van a tener un aporte muy importante en todo el ecosistema emprendedor peruano. Así que bueno, nuevamente felicidades, Julio y a Growth. Y bueno, eso sería por mi lado. No sé, Julio, si te gustaría dar algunas últimas palabras. Sí, sí, primero que nada, Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad. Es importante, como te comentaba al inicio, contribuir con un granito de arena, ¿no? El ecosistema empresarial está evolucionando y siempre es necesario, pues, tener a la mano, así como tenemos un doctor de cabecera, tener a un consultor de cabecera, ¿no? Esto de tener la intuición estratégica, que es lo que te ha llamado la atención, aporta mucho tener a un consultor de cabecera. Yo se lo recomiendo a varias empresas, ¿no? Es lo que hacen las grandes empresas con sus directorios, ¿no? Hay directorios y bueno, ahí tienen a una serie de personas especializadas en muchas cosas y pues ahí es el momento en el que se hacen las consultas, ¿no? Hoy por hoy el rol de los consultores empieza a tener un impacto también en las pymes, como esto que comento, ¿no? Una especie de directorio. Y los invito a todos los empresarios, emprendedores que pues han estado atentos a este seminario, a poder consultar, ¿no? Nosotros estamos abiertos a través de RTM a contestar ahí sus consultas. Vamos a ser muy felices de poder contribuir, ayudar y justamente formar esa relación, ese colectivo, que es lo que esperamos. Y Excelente, sin más, Julio. pues no tengo nada más que decir. Viernes por la noche, me imagino que ya todos quieren descansar. Así es, Julio. Bueno, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y obviamente agradecer a todo nuestro público de RTM que se ha unido a esta transmisión en vivo. Y bueno, tengan una excelente noche y un muy buen fin de semana también y seguramente nos volveremos a conectar pronto en los próximos, bueno, ya el próximo año, ¿no? Ya estamos cerrando 2020 seguramente para el 2021 con nuevas novedades y también con Grow Consultores seguramente pronto. Así que bueno, buenas noches, Julio, gracias nuevamente y gracias a todos por unirse. Nos Gracias vemos. a todos. Chao, Alejandro. Chao, Un Julio. gusto. Chao, chao. Cuídate. Chao.